París, 24 de noviembre de 1983. En el caso de la demanda de Fiat contra SEAT por la insuficiente diferenciación del SEAT Ronda con el Fiat Ritmo, los tres jueces de la Corte de Arbitraje de París, con el voto particular del juez Bernardo Cremades, han dictado sentencia. Se condena a SEAT a cesar las exportaciones, a pagar un canon a Fiat por cada modelo vendido y a una sanción de 1.000 millones de pesetas. Desde el Museo de las 24 Horas de Le Mans... Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Tranquilos, que nadie se alarme, porque como habéis visto, esta nota de prensa está fechada en 1983, pero es que nunca se produjo. Muy al contrario, la sentencia de la Corte de Arbitraje de París fue favorable a SEAT. Fue favorable a SEAT y SEAT no tuvo que pagar un duro, consiguió además una campaña publicitaria casi gratis y pudo exportar el Ronda y otros modelos de SEAT a medio mundo. Bueno, no hace falta que os diga que estamos ante uno de esos vídeos que parcialmente son de historia ficción. Unos vídeos que tanto me gustan a mí, que tanto me habéis dicho que os gustan a vosotros. Además conté esta historia, no de ficción, sino real, en uno de los podcasts que hago de los lunes y también me sugeristeis que hiciera esta historia ficción. Y por supuesto también me lo habéis dicho en el área de socios, que sabéis que tenemos un área de socios de pago de 0,99 euros al mes, donde tenemos vídeos específicos muy personales. He contado incluso cómo me despidieron. Hacemos directos y bueno, charlo con vosotros y de esas charlas surgen buenas ideas como hacer este vídeo. Y antes de continuar, ¿cuál es la máxima de máximo cuando contamos una historia real o ficticia? Vamos a empezar por el principio. Así es. Vamos con ello. Vamos con ello. Una situación difícil. Comenzamos con la historia verdadera y nos vamos a 1977, cuando la situación de SEAT era muy difícil, yo diría que era crítica. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Se daba la circunstancia de que el mercado español estaba, entre comillas, agotado. Agotado porque ya era difícil vender más coches y además había más rivales. Para SEAT solo le quedaba una salida, que era exportar fuera de España. Pero claro, iba a exportar fuera de España coches que eran, si no idénticos, muy parecidos a los de Fiat. En este momento, SEAT es propiedad del gobierno a través del INI, que es el Instituto Nacional de Industria. Vamos, SEAT es una marca que pertenece al gobierno. Y dadas las circunstancias tan complicadas, el gobierno pone al frente de SEAT al que era hasta entonces presidente del INI, que es José Miguel Antoñanzas. En ese momento una persona joven, muy preparada, muy decidida, buen negociador, con gran capacidad de liderazgo y que había tenido una gestión excelente al frente del INI. Bueno, además es que es una persona que conozco y que he tenido oportunidad de entrevistar en más de una ocasión. Claro, cuando empezaste, ¿no? Yo que me había quedado mirando a cámara así como serio, bueno, un poco antes, un poco después. Bueno, obviamente que Rodrigo se mete conmigo, no le entrevisté en este momento porque yo en el año 77 tenía 17 años, pero tuve oportunidad de entrevistar al señor Antoñanzas para hacer una historia de SEAT. Bueno, en ese momento lo primero que hace el señor Antoñanzas es tener una reunión al máximo nivel con Umberto Agnelli, que era el representante de Fiat y uno, digamos, de los dueños. Y Agnelli se pone muy serio y le dice lo siguiente: los coches producidos en Turín son igual que los de Barcelona. Pero en el supuesto de que yo gane 100 liras con cada coche que vendo en un mercado exterior que sea italiano, pues si ese coche, en vez de, por ejemplo, él ponía el ejemplo de Alemania, si ese coche en vez de ser Fiat es un SEAT, no gano 100 liras, gano solo 17 liras. En ese momento, el porcentaje que Fiat tenía de SEAT era precisamente del 17%. La solución pasa porque Fiat tenga más porcentaje de accionariado en SEAT, pero claro, eso era una idea que chocaba mucho con la mentalidad conservadora del gobierno de ese momento, que no iba a permitir que una industria nacional estuviera en manos extranjeras. ¿No lo iba a permitir o sí lo iba a permitir? 1979, el acuerdo del desacuerdo. En 1979, Fiat firma un acuerdo con SEAT, un plan de salvación detallado con muchísimo detalle, tanto en temas económicos como legales, pero sobre todo que le otorga la soberanía total de SEAT
a Fiat. Y desembarca en España el señor Piero Fusaro, un directivo de Fiat que viene con una corte de directivos italianos, todos trajeados y encorbatados y todos muy educados, que consiguen, es cierto, cambiarlo todo. Lo vuelven loco a la gente de SEAT, lo cambian todo, pero lo cambian todo a peor. Sobre todo los resultados económicos. ¿Y si cerramos? Las cosas van tan mal que en una reunión al máximo nivel entre SEAT y el gobierno español, pues se pone encima de la mesa que la situación era desesperada. No había dinero, no había posibilidad de exportar, si dejaban Fiat no tenían tecnología propia. Cerrar la fábrica, cerrar SEAT, parecía en ese momento lo más sensato. Pero Antoñanzas cree en el futuro de la empresa, cree en el futuro de SEAT y contra todo pronóstico convence a Lini y al gobierno español de apostar por la supervivencia de la marca. Y todo pasa por exportar, y entonces se negocia, pero se negocia con Fiat duramente, porque además se amenaza con vender los SEAT más baratos que los Fiat. Y os recuerdo una cosa, que los controles de calidad que hacían ambas marcas en los tiempos daban como resultado que los SEAT estaban mejor hechos en una calidad igual o incluso mejor que los Fiat. Bueno, esto tiene era un poco farol, porque en ese momento pues la piedra angular de la marca era el 127, pero era un coche excepcional, pero estaba envejeciendo. La situación era desesperada porque hacía falta un sucesor para el 127 y Fiat no le iba a poner fácil. Fiat se enfada. Estas amenazas y el hecho de que la gama de SEAT en ese momento era muy Fiat enfadan a los italianos, que advierten que los futuros SEAT deben ser inconfundiblemente distintos que los Fiat, y añade que la tecnología Fiat, la tecnología de los nuevos Fiat, se reserva solo a los vehículos que se producen en Fiat. SEAT solo puede utilizar la tecnología que tenía de Fiat, pero la antigua, no la moderna. Y SEAT diseña el Ronda basado en el Ritmo, pero que pretendía ser un modelo muy distinto del Ritmo, y se lo enseña a Fiat diciendo, bueno, este va a ser nuestro modelo, que como veis, pues es muy diferente del Ritmo. Aquí tengo que hacer un alto en el camino, abrir un paréntesis, porque ya sabéis mi devoción absoluta por el que para mí es el mejor diseñador de coches del mundo, que es Giorgetto Giugiaro, pero aquí juega un poco el papel de villano, porque él fue uno de los instigadores para que Fiat denunciase a SEAT. Se ve que no le hacía ninguna gracia que remodelasen su Fiat Ritmo. Rodrigo me está dando la explicación y es que la sangre tira. O sea, imagináis que Giorgetto Giugiaro no hace falta que os diga de qué nacionalidad es. Pero mientras sucede todo esto, mientras SEAT está primero negociando y luego pleiteando con Fiat, Antoñanzas no descansa y ya está trabajando en el nuevo Ibiza. Curiosamente, el nuevo Ibiza empieza a diseñar Giugiaro. Lo que pasa es que Fiat se enfada y dice, bueno, vamos a ver, macho, o sea, tú nos empujas a que denunciemos a SEAT, pero por otro lado estás trabajando para ellos, déjalo. Tienen que recurrir, o sea, Giugiaro hace los primeros bocetos, pero los remata Karmann. Y luego, por otro lado, Antoñanzas, que como os digo, era un gran negociador y un hombre con una enorme capacidad de seducción, convence a Porsche no solo para que diseñe unos motores nuevos, no solo para que los diseñe de forma que se pudiera aprovechar el utillaje, sino incluso para utilizar el nombre de la marca, que pensaron ponerlo fuera en la carrocería, finalmente iba en la tapa de balancines. Son los famosos motores System Porsche. Y Fiat denuncia a SEAT. Y en noviembre de 1982 pasa lo que muchos temían que pasase, y es que Fiat denuncia a SEAT y se inicia el que en su momento se llamó el juicio del siglo. Un año después, que para ser un juicio de este nivel me parece poco, el 23 de noviembre de 1983, la Corte de Arbitraje da la razón a SEAT, que gana el pleito. Pero, ¿qué hubiese pasado si SEAT hubiese perdido este juicio? Y nos vamos a ese universo paralelo. Nos vamos, con esa máquina que tiene Rodrigo, nos trasladamos a un universo paralelo justo ese día, justo el día después, el 24 de noviembre de 1983. La Corte de Arbitraje de París ha dictado sentencia. Los tres jueces, uno español, uno italiano y otro suizo, dan la razón a Fiat. Comienza nuestra historia ficción. Sentencia desfavorable a SEAT.
Y llega la nota de prensa que los españoles no hubiéramos querido leer jamás, que diría esto: París, 24 de noviembre de 1983. En el caso de la demanda de Fiat contra SEAT por la insuficiente diferenciación del SEAT Ronda con el Fiat Ritmo, los 3 jueces de la Corte de Arbitraje de París, con el voto particular del juez Bernardo Cremades, han dictado sentencia. Se condena a SEAT a cesar las exportaciones, a pagar un canon a Fiat por cada modelo vendido y a una sanción de 1.000 millones de pesetas. El voto particular del juez español sirve para que tengamos claro que él está en desacuerdo con esa sentencia, pero no cambia nada. La sentencia es firme e inapelable. Un verdadero desastre. Cerrar, la opción lógica. Otra vez hay una reunión al máximo nivel entre directivos de SEAT, el señor Antoñanzas, y los responsables del Ministerio de Industria españoles, que dicen, mira, sin posibilidad de exportar con esta sanción, lo suyo es, lo sensato es cerrar. Pero Antoñanzas tiene para entonces ya un as en la manga. Y ese as se llama SEAT Ibiza. Y Antoñanzas lo tiene claro. Y dice, vamos a ver, si hemos sido capaz de diseñar un modelo nosotros solos, podemos diseñar otro u otros 2. Solo nos hace falta 2 cosas, tiempo y dinero. Lo que es lo mismo, financiación y un pago aplazado de la sanción. Dinero no hay, pero recuerdo, es que SEAT es una industria estatal, es decir, sí que está la garantía del Estado para poder endeudarse y la posibilidad de pedir un aplazamiento o pedir un pago aplazado de la sanción es completamente viable. Y luego hay otra cosa, la perspectiva del gobierno de cerrar SEAT y de lanzar al paro, a la calle y las posibles manifestaciones de cerrar una marca, una industria tan importante como era SEAT. Y todas esas cosas, todas esas situaciones hacen que se decidan a lanzarse a la aventura. Y es que Antoñanzas es mucho Antoñanzas y decide plantar cara a Fiat y a la situación. SEAT Marbella, un mini Ibiza. La plataforma, el chasis del Panda sí puede usarse, lo que no se puede usar es su carrocería, su diseño ni su motor. Pero no es nada complicado y se pide a Porsche una versión reducida, que era un 1.2, hacerle 0,9, hacer un 900 o un 1000 del motor System Porsche. Y a Karmann no resulta nada complicado hacer una carrocería inspirada en el Ibiza, pero un poquito más pequeño. Bueno, pues apenas un año después de que se pierde el juicio, se lanza el nuevo SEAT Marbella, que la prensa bautiza como Mini Ibiza por el parentesco estético con él. SEAT Ronda, más fácil. El juicio se había perdido básicamente porque la mayor objeción que hacía Fiat al Ronda era que de perfil el coche era fácilmente confundible con un Ritmo, lo cual, por cierto, pues no deja de ser verdad, ¿no? Pero eso no era nada fácil, o sea, no era nada difícil cambiarlo. Y SEAT encarga a Karmann que diseñe un nuevo perfil un poquito más inspirado en el Golf. Es decir, en vez de tan afilado como era el Fiat Ronda y luego el inicial SEAT Ronda, pues un poquito más rotundo. Y eso también se lleva a la trasera, que también en vez de ser tan redondeada se hace también un poquito más rotunda. Sería un SEAT más cercano estéticamente a un Golf que al Ritmo. Pero el coche estructuralmente es exactamente igual que el SEAT Ronda que se presentó ante el tribunal, ante la Corte de Arbitraje de París. Exactamente el mismo. Había cambiado la carrocería para hacerla de unas formas que sobre todo de perfil se percibieran como distintas, pero tanto el bastidor como los motores que ya tenía SEAT, que eran los System Porsche, se podían utilizar. Con lo cual, hacer un SEAT Ronda pues hubiera sido tan fácil o más fácil que hacer incluso un SEAT Panda. 2 años después de perder el juicio con Fiat, SEAT ya tiene una gama de 3 modelos, una gama razonable, competitiva y completamente distinta de Fiat. Volkswagen, con retraso. En septiembre de 1982, el presidente de Volkswagen, que era Karl-Heinz Hahn, y José Miguel Antoñanzas habían firmado un acuerdo de colaboración. Esto es real, porque nuestra historia ficción comienza en el 83 y este acuerdo se firmó justo un año antes. Pero, y ahora ya volvemos a nuestro universo paralelo, pues el perder
el juicio contra Fiat a Volkswagen pues le deja un poco preocupada. Le impresiona y da un paso atrás, pero es que luego se da cuenta que en apenas 2 años la marca reacciona y tiene una gama propia. Lo más probable y lo más seguro es que Volkswagen hubiera cerrado ese acuerdo con SEAT y, como pasó en la realidad, solo que un poquito más tarde se hubiera hecho con el 75% del accionariado de SEAT. Volvemos a la realidad y abandonamos nuestro universo paralelo. Yo la pregunta que os hago es, ¿te parece factible esta ficción? ¿Te parece factible que esto hubiera sucedido así? ¿Que SEAT hubiese podido sobrevivir a esa demanda? Bueno, y además diseñar 2 coches en 2 años. Yo he consultado a gente que vivió esa época, incluido al propio Antoñanzas. He consultado a gente que son expertos en fabricación de coches e ingenieros. Todos han coincidido en que este planteamiento que hemos hecho, un poco de ayuda de Karmann, hacer coches basados en lo que tenían, hubiera sido posible. Pero todos los que conocen a José Miguel Antoñanzas han coincidido en lo mismo. José Miguel Antoñanzas no hubiese dejado morir a SEAT y hubiera hecho todo lo necesario. Esto no es ficción, esto es una realidad. Bueno, el coche del día no puede ser otro. Que un Fiat. Fiat no tiene cabida en el coche del día esta vez. No, que un SEAT, pero además, ¿qué SEAT? Pues realmente, como ha sido el devenir de la historia, es el SEAT que podríamos decir que es más auténticamente SEAT, porque luego llegaron los SEAT basados en los Volkswagen, antes estaban los SEAT basados en los Fiat, pero este SEAT, claro, fijaros que era un diseño que inicialmente había sido hecho por Giugiaro, genial, que había sido rematado y además, también teniendo en cuenta facilitar su fabricación, por Karmann, que el motor había sido diseñado por Porsche y que además estaba fabricado en España. Esto hoy parece un sueño, pero en su momento lo parece todavía más. Bueno, la verdad es que yo elegiría, pero no un Ibiza cualquiera, ya puestos, vamos a elegir el Ibiza SXi, que tenía, por supuesto, motor System Porsche de 1461 centímetros cúbicos, con encendido e inyección electrónica, nada menos que 100 caballos, y que tuve oportunidad de probar y me parece un coche muy, muy divertido. Llegamos al consultorio en el que Ramón me pregunta si un SEAT Ibiza de la primera serie es un buen coche para iniciarse en el coleccionismo. Yo no te diría que es un buen coche. A mí me parece que se me ocurren pocos coches mejores para empezar a introducirse en el mundo del coleccionismo, porque es un coche bonito, no hay tantos como parece, y además es un coche que, como os decía, es para mí el más auténtico SEAT que se ha fabricado nunca. Paco me pregunta si algún día SEAT podría estar en la Fórmula 1. Bueno, poder, es decir, como lo de Carlos Sainz, que puede no ganar nunca o ganar el siguiente Gran Premio, como así fue. Bueno, pues podría entrar en la Fórmula 1, pero bueno, de hecho entró, porque os voy a contar una anécdota muy rápida. Hicimos una inocentada cuando yo era director de coche actual, que dijimos SEAT en la Fórmula 1 y falseamos un monoplaza de Fórmula 1 que se veía en la culata System Porsche. La gracia es que un periódico nacional de mucha tirada pues copió la noticia, que era falsa. Y luego llamaron para quejarse. Y le dije, oye, Pancho, si no contrastáis las fuentes es prueba vuestra, pero es que un 28 de diciembre hay que ser muy tontos. Pero bueno, en fin, son cosas que pasan. No era la primera vez que pasaba algo parecido. Pero bueno, volviendo a la pregunta. El Grupo BAG nunca ha apostado por la Fórmula 1. El Grupo BAG ha estado en rallies, ha estado y está en resistencia, ha estado y está en turismos. Generalmente dentro del grupo SEAT está en turismos. Primero estuvo en rallies, y ahora está y ha estado y ha sido campeona del mundo de turismos. Ojo, y os recuerdo que tiene un récord, no un récord, un hito que no se lo va a quitar nadie. El primer coche diésel que ganó el campeonato del mundo de turismos fue un SEAT León. Ahí queda eso. Llegamos a la despedida que para mí Rodrigo ha convertido en un desafío, porque tengo que acertar el orden. A ver, si queréis vídeos de motos, iba a decir un taco, no lo voy a decir. Muy buenos, los podéis encontrar en Moto1 Pro. Ojo, que también tenemos vídeos de off-road. Estamos en todas las redes sociales, incluidos Instagram, TikTok y Facebook. Luego tenemos una web que va como un tiro, que os invito a que la veáis. Y por último, muy bien, los domingos por la tarde trabajo un poquito para que los lunes tengáis a media tarde
bueno, a mediodía. Un podcast que solo hay podcast, no lo hay en vídeo, donde cuento cosas más o menos de actualidad, cosas que a veces no me atrevo a contar en los vídeos, y hablo de Fórmula 1 si ha habido Gran Premio. Y nada más, que espero que os haya gustado, que os suscribáis, que nos deis un like, que todo eso, que os acordéis que tenemos una red de socios y sobre todo que espero veros de nuevo en nuestro garaje, nuestro garaje hermético. Hasta pronto.